Muy buenos días. Estamos aquí en nuestro programa Emprendedores de la Lingüística. Un contenido exquisito para los amantes de las letras. Hoy estaremos dando un giro a nuestro programa, ya que lo hemos en este día tenemos como invitados especiales expositores del tema de hoy, los analistas Joel Tineo Díaz, Susana Ureña, Nairobi Sánchez, Jenny Acosta y esta servidora que hará de guía en la presentación del tema Importancia de la lingüística en el proceso de enseñanza de las lenguas. Para iniciar este programa voy a hacer la siguiente cuestionante. ¿Cuáles son las necesidades de la enseñanza de las lenguas en el siglo XXI? Según la Asociación Internacional de la Lingüística Aplicada, se pueden destacar tres necesidades. Fomentar el cuidado de la lengua atendiendo a las situaciones locales, la edad, las habilidades y los modos de aprendizaje de preferencia de los niños, procurando la diferencia de registros y variedades de la lengua materna. Otra necesidad es que las personas que salgan de la escuela secundaria deberían ser capaces de entenderse en una lengua internacional con hablantes nativos o no nativos. Otra necesidad es lograr que la enseñanza secundaria se obtenga un conocimiento explícito y sistemático, no solo de la estructura formal de la lengua, sino también de las unidades básicas del discurso como los actos de habla, la organización funcional y las estrategias de interacción. Si esto llega a ser así, no cabe duda de que en el futuro la sociolingüística tendrá muchas cosas que decir en relación con la enseñanza de lenguas. Hablar de actitudes, registros, variedades sociales, es hacer referencia a unos conceptos en los que la sociolingüística ha puesto su interés desde hace bastantes años. Tenemos varios objetivos en el panel del día de hoy, los cuales son revisar las aportaciones que la sociolingüística ha hecho en el complejo mundo de la enseñanza de lenguas y señalar qué lugar ocupan las propuestas hechas desde la sociolingüística en la enseñanza de lenguas y en la lingüística aplicada. Por eso estamos aquí en el día de hoy, como ya mencioné anteriormente, estamos con unos analistas y estudiosos del tema pertenecientes a nuestra ciudad de Santiago de los Caballeros, los cuales darán luz a este tema. Y para complementar estos objetivos y dar respuesta a los mismos, se hará un recorrido por varios temas que son ramificaciones destacadas de la sociolingüística. Se pueden mencionar etnografía de la comunicación, sociología del lenguaje, variacionismo, entre otros. Pero sin preámbulos, vamos a darle entrada a nuestro primer analista del día de hoy, Joel Tineo Díaz. ¿Cómo estás, Joel? Muchas gracias, Wanda. Buenos días. Gracias por invitarme a este espacio educativo y darme la oportunidad de compartir algunas ideas sobre la sociolingüística. Es muy importante hablar de ella como profesional de la educación. Por medio de esta, entender la lengua utilizada por todos los miembros de una sociedad, en especial la comunidad educativa donde nosotros laboramos. También esos cambios que podemos ver a través de ella y a través del tiempo. En la educación es necesario que adoptemos la sociolingüística como una herramienta fundamental para comprender la lengua o código que utilizan los estudiantes, pero también los padres de familia, la comunidad donde se encuentra la institución y hasta nosotros mismos, para no cometer esos errores o mejores arbitrariedades por considerar desapropiada la forma de hablar. Podemos decir que la sociolingüística es entendida como el estudio de la influencia de la sociedad en la lengua, incluyendo las normas culturales, las expectativas y el contexto en que se mueven los hablantes. También esta ha contribuido a concebir la variación, los cambios de unidades en las lenguas como hechos sujetos a cierto orden, cuyo estudio debe ser reconocido entre las dimensiones
de la lingüística teórica, a la vez las condiciones sociales y contextuales que se producen los hechos lingüísticos son vistas como elementos capaces de determinar la variación. Pero hablando de sociolingüística, tenemos que mencionar lo que son las variedades de la lengua. En primer lugar, nos encontramos con el ámbito compartido. Esta se llega a través del análisis de los sistemas y es consecuencia de un medio comparativo. En un segundo lugar está la frecuencia de ocurrencias. Esta se consigue mediante el estudio sociolingüístico de los usos de la lengua. Y por última, tercera y última variedad es la lengua neutra. Esta consiste en que encontremos cuando no se presta atención a las diferentes situaciones en las que se da la producción lingüística. Ahora, vamos a hablar de un tema muy importante que es parte de la sociolingüística. Incluso se le considera como uno de los objetos de estudio de la enseñanza de la lengua. Es la etnografía de la comunicación. Esta está compuesta por algunos componentes, algunos conceptos fundamentales que debemos de conocer y manejar como docente. Está la comunidad de habla, que es un conjunto de hablantes que comparten una misma regla del habla e intérprete del uso. Todo esto de etnografía es estudiado por Del Hines, un estudioso de la comunicación y de la lingüística en sí. Está también el concepto competencia comunicativa. Este consiste en el conocimiento por parte de un hablante, no solo de un código lingüístico, sino de a quién y cómo decirlo en una situación apropiada. Tenemos también otro concepto muy importante que está expresado por John Gumpers, es sobre repertorio. Según el autor, considera que es un conjunto de variedades, dialectos utilizados por una población socialmente definida y las normas que rigen su selección. Es importante, Wanda, que a la hora de elaborar materiales para la enseñanza de la lengua estén bien asesorados en material dialectal, sociolingüístico y estilístico, porque si no, entonces esos textos van a estar descontextualizados y los estudiantes no van a entender lo que se quiere. También, por otra parte, tenemos que hablar de unidades básicas de la etnografía, que son las siguientes. Está la situación comunicativa, que es el contexto y el conjunto de actividades dentro de los cuales se produce la comunicación. Y podemos señalar algunas, como las ceremonias religiosas, los viajes que se realizan, las consultas profesionales, las reuniones familiares y actividades escolares que se dan en estas situaciones comunicativas. También tenemos acontecimiento. Este se refiere a cuando se produce dentro de esas situaciones y están formados por una serie de elementos que al modificarse suponen el final de acontecimiento. Tenemos también el acto comunicativo, que es una unidad que se produce dentro de un acontecimiento y suele emplearse con una sola función comunicativa. Y por último, otro concepto que no podemos dejar es la rutina, que son unidades simples que se repiten con expresiones o secuencias de expresiones fijas que no admiten un análisis particularizado de los elementos que las componen y por su naturaleza performativa son capaces de cumplir por sí mismas una función comunicativa. Para concluir todo este tema tan interesante, quiero dejar claro que la enseñanza de la lengua viene limitada por los intereses, las necesidades y actitudes de los estudiantes. Por tal razón, ante la enseñanza de la lengua española, aparte de usar una metodología, actividades y recursos, tenemos que crear un ambiente agradable, conocer el contexto de los estudiantes, ser creativo, conocer sus códigos lingüísticos, que actualmente son bastantes, y crear empatía con ellos. Y así, dicho proceso será más eficiente y de calidad. Es cuanto. Gracias por todo nuevamente. Y ya tú sabes, Wanda, un placer.
Muy fructífera tu intervención, Joel. Muchísimas gracias. Y más cuando se hablan de los aportes que hace la sociolingüística y los conceptos nuevos que vamos integrando a nuestro vocabulario. Ahora tendremos la intervención de la analista Nairobi Sánchez, que nos va a profundizar acerca de los temas de la sociología del lenguaje y el variacionismo. Conceptos nuevos. Danos luz, Nairobi. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este maravilloso espacio. Como ya acaba de mencionar Wanda, estaré hablando sobre la sociología del lenguaje y el variacionismo. Una de las primeras tareas que emprendió la sociolingüística fue la delimitación de sus campos, sobre todo la distinción entre la sociolingüística propiamente dicha y la sociología del lenguaje, la cual se ocupa de los aspectos sociales de la lengua, mientras que la sociolingüística pone todo su empeño en el estudio de la lengua y en su contexto social. Entre tales aspectos podemos mencionar la enseñanza, que como todos sabemos está relacionada directamente con la sociedad. La sociología del lenguaje ha creado y divulgado principios básicos que son manejados arduamente por los estudiosos de la lingüística aplicada a la enseñanza. A la vez, algunas de sus ramas han tenido como objetos situaciones, por ejemplo, las multilingües, en las que la enseñanza de lenguas ocupa un lugar destacado. Y aquí no encontramos el interés precisamente en la adquisición, sino en los usuarios, en la enseñanza de las lenguas primeras y segundas en situaciones y comunidades concretas. Cabe mencionar y destacar aquí que cuando hablamos de las lenguas primeras, nos referimos a las lenguas madres, la lengua nativa. Cuando hablamos de las segundas lenguas, ya ahí se enfoca en los que son las segundas lenguas, vienen siendo las que vamos aprendiendo ya más adelante en el trayecto, en el proceso. La sociolingüística estudia el lenguaje en relación a la sociedad. Su objetivo de análisis es la influencia que tiene en una lengua los factores derivados de las diversas situaciones de uso, tales como la edad, el sexo, la clase social o el tipo de educación recibida por los interlocutores, así como la relación que hay entre ellos y el tiempo y el lugar en el que se produce la comunicación lingüística. Es decir, el contexto social que lo involucra. Probablemente los conceptos sociológicos que más han tenido uso dentro de la lingüística aplicada han sido el del dominio y el de la diglosía, que están estrechamente relacionados con el bilingüismo. En este sentido, el autor Joshua Fishman propuso el concepto de dominio para explicar el fenómeno de la elección de lenguas en contextos bilingües, principalmente, pues los rasgos que caracterizan la idea de dominio han sido señalados e interpretados desde la sociología, ya que un dominio es aquel en el que el uso de una variedad lingüística es más apropiada que el de la otra variedad y está formado por un haz de factores entre los que se destacan el lugar, el tema y los participantes. Bueno, en este caso aquí podemos ver la relación que hay cuando una persona tiene el dominio absoluto de una lengua, su dominio y su conocimiento. Entonces, estrechamente ligado y unido al dominio está el concepto de diglosía. Esta es una manifestación social de bilingüismo que supone la utilización de una variedad alta, prestigiosa, en dominios formales e institucionales, y de una variedad baja en dominios menos formales, como por ejemplo en la familia. Es decir, que la diglosía la vemos directamente relacionada con lo que es la forma y formal. También podemos destacar la coincidencia o relación que hay entre dominio y la situación comunicativa. Aquí el dominio se centra en la función de la sociología y la psicosociología, mientras que la situación comunicativa
está directamente relacionada con la comunicación, pero en algún momento puede ser que se intercambien estos conceptos o que haya alguna relación y confusión por las personas, entendida de un modo amplio. La teoría que más ha tenido que ver con el mundo de la adquisición y el desarrollo de las lenguas ha sido la denominada teoría del déficit. Esta teoría ha sido propuesta por Basit Bestin, quien intenta dar cuenta de las diferencias entre las clases sociales utilizando el concepto de código para referirse tanto a los rasgos lingüísticos como a los hechos lingüísticos de la semántica y la pragmática. Según este autor, existen dos códigos. Uno es el restringido y el otro es el elaborado. El primero, llamado código restringido, es el que puede ser adquirido por todos los niños. Y el segundo, que es el código elaborado, considerado el más importante para el éxito escolar, es adquirido solo por los niños que son pertenecientes a una clase media o alta. Y esto interpretó en su momento grandes diferencias entre las clases sociales basadas en principios cognitivos o de deficiencias lingüísticas. Y acabó provocando una polémica que ha sido o que ha ido mucho más allá de la pura sociolingüística. Entonces aquí vemos cómo se ve relacionado o involucrado el contexto social en la adquisición de los aprendizajes de los niños. Ahora estaré hablando sobre el variacionismo, que también es conocido como la sociolingüística cuantitativa urbana. Esta es una corriente más netamente lingüística. Exacto, una corriente netamente lingüística de la sociolingüística actual. Se interesa por el estudio de la variación y el cambio lingüístico tal y como se produce en el contexto social. Es decir, que se enfoca en lo que son los cambios y las variaciones de la lengua. Generalmente, ha centrado su atención en el habla de los núcleos urbanos. Esta clase de investigación trabaja normalmente con muestras amplias de hablantes, seleccionados con procedimientos sociológicos, y los materiales que se utilizan para estas investigaciones se rigen más se van por las entrevistas y los cuestionarios. Eso son lo que utilizan como materiales lingüísticos. Y luego son sometidos a análisis estadísticos muy precisos que da cuenta y validez de los resultados en conjunto de la población. Los análisis sociolingüísticos intentan cuantificar en qué medida influyen los factores lingüísticos, es decir, el contexto que rodea al individuo, y también el extralingüístico, que ahí está la edad y el nivel de instrucción. Es decir, ahí serían los niveles académicos que tienen las personas. Por otra parte, podemos mencionar que gracias a esos estudios es posible averiguar qué camino está tomando en un momento dado un cambio lingüístico en marcha. De esta forma, se supera una visión de la lingüística histórica, según la cual los cambios observados en las etapas sincrónicas sucesivas. Esto se refiere a los cambios o las variaciones lingüísticas que podemos ir observando en las personas. Entonces se entiende, ya finalmente podemos hablar de la variación lingüística directamente, que se entiende como el uso de la lengua condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, contextual o histórico. Entonces, en este sentido, podemos mencionar, Wanda, que la forma como los hablantes van empleando la lengua no es uniforme, sino que varía según sus circunstancias personales, el tiempo y el tipo de comunicación en el que están implicados en función al carácter que determina los distintos empleos de la lengua. Y ahí es que se ve cómo surge la variación lingüística de los interlocutores, perdón. Así es que ya usted sabe. Muchas gracias. Continuamos. Muchísimas gracias, Nairobi.
Interesante las aportaciones que nos abordaste en este tema tan interesante como es el variacionismo, un concepto nuevo que se enfoca en el estudio de la variación en el cambio lingüístico. Para continuar con este panel, vamos a pasar al analista Jenny Acosta para que nos hable del tema lenguas en contacto. Cuéntanos, Jenny, sobre los estudios de las lenguas en contacto. Bienvenida. Hola, buenos días. Sí, muchas gracias, Wanda. Como bien mencionaste, yo le estaré hablando un poco sobre lo que es las lenguas en contacto, que viene siendo un tema de suma importancia para nosotros los educadores, ya que siempre nos mantenemos intercambiando diversos tipos de lengua. Este término de enseñanza de segunda lengua o de lenguas extranjeras es en realidad una situación de lengua en contacto, o sea, que contribuye a que, a que los análisis sociolingüísticos sean potencialmente útiles en el campo de la adquisición y de la enseñanza de las lenguas. En ese sentido, muchas de las anotaciones hechas en epígrafes anteriores bien podrían figurar el bilingüismo y diglosia, como mencionó Nairobi. Ustedes saben que el bilingüismo es la práctica de dos lenguas, la práctica del uso de dos lenguas alternativas. En cambio que la diglosia viene siendo la situación de convivencia en el seno de una población o de un territorio. Este término se utiliza dependiendo del nivel social o cultural en el que el interlocutor se encuentre. El término de las lenguas en contacto tiene una larga tradición lingüística y sociolingüística, pero en la segunda mitad del siglo XX ha recibido un impulso de gran fuerza. Una de las investigadoras más, o sea, que más se ha destacado más en los fenómenos que surgen en situaciones de la lengua en contacto ha sido Shagna Poplak. Ha propuesto una tipología del préstamo muy cuidadosa y ha puesto especial empeño en el análisis de los cambios de lenguas dentro del discurso de un mismo hablante. O sea que el cambio de código ha sido objeto en los últimos años de una especial y estudiosa que para comprender mejor determinadas situaciones dentro de una lengua. El cambio de código consiste en el uso alternativo de dos variedades, o sea, el uso que una persona le da a dos variedades lingüísticas. Por ejemplo, cuando utilizan la lengua y los dialectos, ustedes saben que el dialecto es la forma de materialización de una lengua, o sea, es la forma específica de un idioma que es compartida por una comunidad de hablantes. Entre los estudios sobre la adquisición de segunda lengua ocupa un lugar importante en las llamadas teorías contextualistas, centrada en las ideas de que el desarrollo de aprendizaje tiene más importancia en la experiencia que en las cualidades innatas o naturales. Hay un concepto que vale destacar, que es la hipótesis de la picnización, según la cual una forma picnic se desarrolla cuando los aprendices de una segunda lengua tienen conciencia de ser un grupo social diferente a de los hablantes de la lengua meta, o cuando una lengua se utiliza para unas funciones muy restringidas. Otra analista, Carmen Silva Corbalán, ha hecho una aportación al conocimiento de estas cuestiones mediante un estudio de simplificación y la pérdida de la morfología del tiempo. El modo y el aspecto
en el español hablado por adultos bilingües español e inglés. Silvia ha observado en relación con el deterioro de la lingüística, en situaciones de las lenguas en contacto, el funcionamiento de 3 principios, los cuales son la generalidad, distancia y transparencia semántica. En cuanto al principio de la generalidad, predice que dadas formas que comparten al menos un contexto estructural y con significado estrechamente relacionados, la forma con una distribución estructural y pragmática más amplia, o para que no existan otras alternativas en la lengua, o que se adquiera o se pierda más tarde. Por ejemplo, se podría decir el condicional compuesto se pierde ante que el pluscuamperfecto del subjuntivo. El otro principio es la distancia. Es un sistema lingüístico que tiene varias formas en la misma esfera sintáctica. La forma más alejada del mundo objetivo o subjuntivo del hablante que se adquiere más tarde y se pierde antes. Por ejemplo, la pérdida de las formas hipotéticas. Y finalmente, para mencionar el otro principio, que es la transparencia semántica, indica la tendencia de mantener una correspondencia exacta entre las estructuras semánticas subyacentes y las de superficie, con el fin de hacer fácilmente interpretables los mensajes por parte de los oyentes. Para seguir abordando un poco sobre el tema, las investigaciones de lenguas en contacto también han incluido entre sus intereses los procesos de deterioro y de olvido de las lenguas. Tratado desde el planteamiento sociolingüístico, el término general del deterioro lingüístico lleva a la simplificación y a la pérdida de formas, haciendo que aquellas que se mantienen adquieran una mayor complejidad semántica. La lengua aquí se ve inmersa en ciclos de simplificación y de pérdida, de incremento en la complejidad. Por ejemplo, una persona que sufre de esa enfermedad de Alzheimer percibe muy bien, se podría decir, lo que es la capacidad fonológica, la del sonido, y también la morfológica del lenguaje, pero puede tener deterioro en cuanto a lo relacionado a la semántica, que viene siendo el significado, o el léxico, que viene siendo ya el vocabulario en cuanto a las palabras. Y por último, para ya culminar con lo que corresponde a mi tema, le hablaré un poco sobre lo que es la muerte de las lenguas. Se define como un proceso que supone una simplificación de las formas lingüísticas paralelas a una restricción de las funciones de una lengua. Para mí las muertes de la lengua viene siendo ya cuando una persona se muere porque no habla, no va a decir nada. Eso es todo de mi parte. Gracias, Wanda, por presentarme y por invitarnos a tu programa. Más adelante continúa mi compañera Susana hablando un poco sobre otros temas. Gracias, que pasen buen día. Muchas gracias, Jenny. Mira estos conceptos, deterioro lingüístico, muerte de lenguas, cómo eso podemos nosotros implementarlo ahora en nuestro vocabulario. Muchísimas gracias. Para finalizar con nuestro panel, dejaremos a la analista Susana Ureña para que presente su tema, un tema muy interesante, la sociolingüística y la lengua materna. Buenos días, Wanda. Muchas gracias por la invitación. Pues estaré abordando el tema de la sociolingüística enfocada en la lengua materna desde la investigación de autoras como Adela Morín y Ángela Castellano. Vemos que en los últimos años han surgido estudios y planteamientos que juegan un papel muy importante en la enseñanza de la lengua en los centros educativos.
A partir de esto han surgido unas nuevas técnicas que provocarán cambios en el aspecto lingüístico. En ese sentido, es bueno aclarar que ciertos actos de habla que poseen los hablantes en ciertos contextos sociales no son admitidos como buenos y válidos dentro de la lingüística, sino que forman parte de la realidad discursiva de las personas que utilizan esos actos lingüísticos. La lengua tradicional, o sea, de manera tradicional, es analizada tomando en cuenta el contexto social al cual pertenecen los hablantes. Por eso, elementos como lo económico, lo social, la edad, el sexo, juegan un papel preponderante al momento de hacer cualquier análisis al respecto. En la segunda mitad del siglo XX, investigaciones sobre la relación hombre-sociedad, vemos cómo sociólogos y psicoanalistas han considerado el uso de disciplinas como la sociolingüística y la psicología del lenguaje. Todo esto para determinar si esas variaciones lingüísticas tenían que ver con el entorno geográfico y la influencia de la sociedad. Lo incómodo de todo esto es que al afirmarlo, se han generado indirectas maliciosas sobre este sentido. En cuanto a la lengua materna y lo que opina, o sea, el punto de vista de Saussure y Chomsky, vemos cómo la lengua materna goza de principios que le proporcionan a la lingüística, y en la presencia de estos autores, pues gozan de prestigio ante estas conceptualizaciones. Vemos el concepto de homogeneidad de lingüística que ponen los estructuralistas y los generativistas, refiriéndose a la idea de que la lengua no se ve afectada por condiciones socioculturales. Eso es el punto de vista de ellos. Ni del valor gramatical, porque el hablante posee un conocimiento perfecto de la lengua. Eso es el punto de vista. Entonces, visto todo esto, han surgido voces que realmente difieren de este hecho, que para muchos es una realidad, y es el hecho de que la lengua es un todo cultural y de la relación lengua-sociedad. En ese sentido, se ha intentado buscar soluciones a este dilema, y lo que se propone es que se haga una nueva legislación educativa. A partir de esto surge un detalle, y es el caso de que aparecen dos cuestiones que Morín y Castellano explican de la siguiente manera. Hay un enfoque alejado completamente de la realidad de la lengua, y uno que defiende toda esa idiosincrasia. Existe una modalidad lingüística prestigiosa que se vale de textos académicos, burocráticos y en medios televisivos. Sin embargo, esos modelos no siempre son elaborados con ese carácter académico, sino es una simple valoración social. Entonces, para determinar cuál es el uso correcto y cuál no, es necesario entender lo que es el prestigio lingüístico frente a lo no prestigioso, que se identifiquen las diferentes clases sociales existentes. Para esas aclaraciones nos encontramos con los aportes de la sociolingüística, que permite analizar las variaciones dialectales, creencias, actitudes y el contexto situacional. En ese mismo orden se parte de la necesidad de utilizar un punto intermedio sobre qué lengua enseñar. Para esta enseñanza, o sea, para qué lengua enseñar, lo que se sugiere es que no es factible cambiar la realidad idiomática de los alumnos, pero sí conseguir su corrección a través de la lengua estándar, que es vista como sinónimo de manera general. Se trata de no dejar pasar esos términos vulgares de las variedades lingüísticas, aunque se entiende que es difícil, y hacerlo requiere no discriminar a esos hablantes. Por ejemplo, en el estudio se vio reflejado algunos términos, algunas voces y algunas formas de tratamiento en las palmas de Gran Canaria. Una de ellas es la palabra jilorio, que es utilizada dentro del habla familiar para referirse al hambre. La palabra mauro y campurrio para referirse a que una persona es de una zona rural. También tenemos la palabra papas, que cuando es utilizada para no dicen patatas, para no referirse a que están sancochadas, cocidas o guisadas.
y vemos la palabra virgen y reprimida para referirse a una mujer específicamente que nunca ha tenido relaciones íntimas. Vemos también las formas de tratamiento en el estudio hecho por Adela Morín. Vemos como el 66% de las personas prefiere que lo llamen tú en vez de decirle usted, unos asuntos que tienen que ver con el respeto y la ideología de cada persona. En fin, con los aportes de la sociolingüística queda claro que lo que se pretende es ver el comportamiento lingüístico de los grupos de una comunidad, sus creencias, actitudes y ver cuáles formas son rechazadas o no por el hablante o cuáles son valoradas, además de cuáles pueden ser sustituidas o cuáles aplican en el contexto. En ese sentido, poder crear una conciencia lingüística y poder utilizar la norma culta, que es realmente la más adecuada, hace falta que se compare de forma universal la misma lengua, es decir, la lengua materna, y discernir qué lengua usar de acuerdo al contexto y la clase social a la cual pertenezca el hablante, o que el proceso se dé en un ambiente formal, porque muchas veces se da en un ambiente formal o un ambiente relajado de manera informal. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, y a todos los analistas invitados de hoy. Y así como han planteado estos analistas de la lingüística, los objetivos propuestos al principio de nuestro panel se han cumplido y se han demostrado a través de la ponencia de los diferentes temas. Para concluir el programa del día de hoy con nuestro panel y el tema presentado y discutido por nuestros especialistas, cabe destacar que se han presentado aportes importantísimos en el tema del variacionismo, estos temas, etnografía del lenguaje, investigaciones de lenguas en contacto, y cabe destacar que todo esto ha aportado a la sociolingüística, a nuestros días en cuanto a las modificaciones en los planes de estudios de la lengua que van desde qué enseñar, cómo enseñar y a quién enseñar. Además, que a través del estudio de la sociolingüística se ha aportado múltiples cambios en nuestra sociedad en cuanto a la comunicación, un cambio de actitud en el uso correcto de la lengua y en el uso correcto de los actos de habla, y también cabe destacar el uso del discurso. Pues muchísimas gracias a todos nuestros expertos, gracias al público, y nos vemos en una próxima entrega. Adiós. Adiós, bye. Bye bye.